¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a las personas que nos están viendo en línea y a las personas que tenemos aquí presencialmente. Vamos a comenzar con el seminario del día de hoy, de esta nueva serie llamada Seminario de Inteligencia Artificial. Me gustaría poder presentar a nuestro invitado del día de hoy. Creo que es una valiosa aportación a este conjunto de saberes que hemos estado llevando los días jueves. Y me gustaría presentarles al maestro Santiago González. Él es licenciado en informática por la Universidad Veracruzana desde el 2015. Posteriormente realizó una maestría en ciencias de la ingeniería de la computación en el Instituto de Investigaciones Matemáticas de Sistemas de la UNAM, especializándose en el área de inteligencia artificial en campos de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. En el año 2024 realizó una estancia corta como parte del programa del gobierno mexicano en conjunto con Huawei de intercambio en Hangzhou, China, para poder obtener la certificación en inteligencia artificial aplicado a tecnologías de Deep Learning. El maestro Santiago cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de sistemas computacionales en los ámbitos financiero y comercial, y más de 5 años en el desarrollo de proyectos de aprendizaje automático. Ha colaborado en equipos de desarrollo tomando diversos roles en los proyectos elaborados desde el contacto con clientes, definición de requerimientos, diseño de arquitecturas, base de datos, hasta el desarrollo de módulos incluyendo backend y frontend. Desde el año 2018 comienza su desarrollo laboral en temas de inteligencia artificial, aplicando algoritmos de creación de modelos de aprendizaje profundo para el procesamiento de imágenes en diversas tareas como clasificación y detección de objetos. Actividades que en la actualidad sigue aplicando, como puede ser el Machine Learning Operation. Entonces, mucho gusto, Santiago. Puedes, si quieres, comenzar. Ok, muchas gracias, doctor Niels. Gracias por la invitación. Bueno, como acaba de comentar el doctor Niels, yo soy especialista en el área de Machine Learning, muy específico en el área de procesamiento de imágenes, y es por eso que el día de hoy pues voy a darles esta plática en estos temas en específico. Los tópicos que vamos a tocar en esta plática son 5. Primero les voy a dar una introducción breve a lo que es Deep Learning, por si algunos de ustedes no están familiarizados con el tema. Después vamos a ver un poco de arquitecturas y cómo se aplica este Deep Learning en temas y tareas de visión computacional. Seguido de eso, vamos a ver cómo entrenar modelos, cómo se desarrollan, las técnicas que vamos a utilizar para poder, para poder entrenar modelos buenos, modelos que tengan un buen performance. Seguido de esto, vamos a hablar un poco de MLOps u operaciones de Machine Learning, que similar a DevOps, pues es la forma en que nosotros vamos a organizar y automatizar nuestros pipelines para poder llevar todos estos modelos a producción e integrarlos en una aplicación. Por último, vamos a hablar sobre las aplicaciones que ha tenido en la industria. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre mi experiencia que he tenido y cosas que yo he podido pues darme cuenta, ¿no? Para que si alguno de ustedes quieren incursionar en esta área, pues pueda entrarle pues un poco sabiendo de qué se trata y cómo puede empezar su carrera con esto. También, bueno, me gustaría comentarles que si alguien tiene algún comentario o tiene alguna duda, puede interrumpirme en cualquier momento de la plática y nos detenemos para atenderla. Ok, bueno, pues iniciamos con la introducción al aprendizaje profundo. Para esto voy a hablarles un poco de la historia del Deep Learning. Y bueno, si hablamos de la historia del Deep Learning, tenemos que hablar forzosamente de inteligencia artificial. La inteligencia artificial empieza desde los años 50, me imagino que pues muchos han de saber de esto, del paper que hizo Alan Turing, y con la pregunta que él se hace, ¿pueden las máquinas pensar? Más adelante, en la conferencia de Dartmouth, se hablan de estos temas, personas que eran o son muy buenas en el área, como John McCarthy, como Shannon, se juntan, se reúnen para acuñar el término inteligencia artificial, y a partir de esto, bueno, empieza a orientarse la tecnología a esta área, juntando técnicas y otras áreas para poder llevar a cabo
tareas que se consideran inteligencia. Más adelante, en 1957, se crea el algoritmo del perceptrón, que es inspirado en las redes neuronales, bueno, más precisamente en un axón, una neurona del cerebro humano, en el que este perceptrón realiza tareas de regresión. Prácticamente, bueno, el perceptrón es una sola neurona que hace una regresión no lineal por la función de activación que tiene. Y bueno, esto despertó mucha emoción en la comunidad hasta que vieron que este perceptrón no podía resolver problemas, por ejemplo, como el XOR. No sé si conozcan ese problema, pero bueno, las compuertas lógicas AND, OR, XOR, la compuerta AND, la compuerta OR, la podía inferir sin problemas, pero en el momento en el que se planteaba el problema del XOR, no podía dividir las respuestas o los outputs del XOR, el perceptrón, y bueno, esto conllevó a un poco una desilusión de las tecnologías de inteligencia artificial. Además que, bueno, los algoritmos, no había como mucha variedad de algoritmos que se utilizaran para inteligencia artificial y bueno, el poder de cómputo que se tenía en ese entonces no era suficiente como para poder aplicar estos algoritmos de forma eficiente. También, bueno, en esos momentos no había algún método de optimización que pudiéramos utilizar en el perceptrón para poder resolver el problema del XOR. Cosa que más adelante, con la invención del algoritmo de backpropagation y su implementación en las redes neuronales, pues se resuelve. Una vez que se implementa backpropagation en el algoritmo del perceptrón, lo que se hace es que se ponen varias capas o varias capas de neuronas o perceptrones una tras otra, creando la red de perceptrones multicapa. Esta red ya podía resolver el problema de XOR y demostró ser muy buena en tareas de regresión. Entonces, bueno, con esto empezó a haber un boom en la inteligencia artificial, bueno, más específicamente en el área de Machine Learning, de Deep Learning más adelante. Y bueno, todos empezaron a orientarse a esa área. Por ahí del 2000, 2010 empezaron a surgir algoritmos de Deep Learning como redes convolucionales, empezaron a surgir hardware pues, más poderoso, las tarjetas de NVIDIA se empezaron a utilizar para entrenar estos algoritmos. Y bueno, empezó a haber más acceso a datos y se empezó a explorar pues muchas variedades de tareas, ¿no? Estas tareas las vamos a abordar más adelante. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó con Deep Learning, ¿no? Más recientemente, en 2017, un equipo de Google sacó un paper que se llama Attention is All You Need, en el que ellos proponen una arquitectura ideada para procesamiento del lenguaje natural, que resultó ser muy buena. Y bueno, a partir de esta arquitectura que ellos proponen en este paper, que son los muy populares hoy en día Transformers, se empiezan a crear modelos pues muy grandes y modelos muy poderosos. Por ejemplo, bueno, ahorita están ChatGPT, DeepSeek, que lo acaba de sacar una empresa china hace un mes, que es la competencia de ChatGPT directa. La semana pasada acaba de sacar otra startup china, otro modelo de procesamiento de lenguaje natural que le hace competencia a DeepSeek y a ChatGPT. Y bueno, así estamos hoy en día. Todos están compitiendo para ver quién tiene el mejor modelo. Hay pues mucho hardware compitiendo por ahí, hay muchos datos, hay una guerra comercial de verdad muy grande. Y bueno, es donde estamos parados ahora, ¿no? Hablando de Machine Learning, bueno, ¿qué es el Machine Learning? Machine Learning realmente es un nombre un poco fancy que se le está dando
a técnicas de estadística que ya había antes. O sea, temas de regresión siempre ha habido modelos estadísticos de regresión, probabilísticos con teorema de Bayes, pero bueno, esto que se está aplicando ahorita para redes neuronales, para otro tipo de tareas, bueno, lo llamaron Machine Learning, y bueno, de lo que trata Machine Learning o aprendizaje automatizado es que tú tienes tus datos de entrada y tienes datos de salida que tú sabes cómo están relacionados con tus datos de entrada. Entonces, la computadora, de alguna manera, va a ajustar un modelo o va a aprender las relaciones entre los datos de entrada y los datos de salida y va a obtener un programa que, dadas esas relaciones y datos nuevos, pueda obtener salidas acordes a esas relaciones que aprendió, ¿no? En la computación tradicional, pues tenemos los datos de entrada, los datos, el programa que nosotros como programadores hacemos, y bueno, los datos de salida son lo que nosotros con las instrucciones les indicamos a los programas que calculen, ¿no? Dentro del Machine Learning existen diferentes tipos de aprendizaje. Bueno, para empezar a todo esto, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es que el modelo ajuste su estructura interna, dados estos datos de entrada y estos datos de salida que nosotros ya tenemos, y ajuste su estructura para poder relacionar esos datos de entrada y salida, de tal manera que con datos nuevos o con datos que no haya visto, pues pueda darnos o inferir el resultado acorde a la relación. Ahora, ¿qué tipos de aprendizaje automatizado hay? Tenemos aprendizaje no supervisado, en el que no tenemos una salida definida, sino que más bien tratamos de encontrar una estructura dentro de los datos. Esto es clustering, o de los datos tratamos de reducir su dimensionalidad para poder encontrar otras relaciones o estructuras subyacentes, ¿no? Eso es, pues, como ya lo mencioné, reducción de dimensionalidad. En el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos clasificación y regresión. La parte de regresión, pues es, por ejemplo, no sé, está el clásico ejemplo de precios de casas, donde según las propiedades de la casa, número de habitaciones, tamaño del terreno, número de baños, etcétera, etcétera, nosotros podemos sacar un precio. O sea, en la regresión vamos a mapear un conjunto, bueno, un vector de datos a otro vector de datos que pueden ser, bueno, que son los números reales, ¿no? Ese vector pues puede ser de cualquier tamaño y nos pueden dar diferentes datos que nosotros le indiquemos en la tarea, ¿no? En cambio, clasificación, el resultado pues no va a ser un número real, sino que va a ser un número entero que, bueno, está mapeado a clases, ¿no? Por ejemplo, en el caso de imágenes, nosotros podemos clasificar una imagen entre un perro y un gato, ¿no? Que es lo más, pues el ejemplo como más tradicional. En la parte de Reinforcement Learning, nosotros tenemos reglas que recompensan al modelo si dado un ambiente simulado de datos, el modelo se está comportando de manera adecuada. Si se comporta de manera adecuada, se le da una recompensa al modelo para que ajuste su estructura y, bueno, tienda a comportarse de esa manera adecuada. Y si se comporta de manera errónea, se le castiga, ¿no? Por eso se le llama aprendizaje por refuerzo. Ahora, dados todos estos opciones o este abanico de algoritmos, ¿cuál es el algoritmo que yo debo de usar o cómo puedo elegir entre todos estos algoritmos de Machine Learning? Bueno, para empezar, ¿qué tarea quieres hacer, no? Yo quiero, no sé, predecir los stocks de la siguiente temporalidad de
no sé, de las acciones de Apple, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero es traer un número real, entonces, bueno, necesito regresión, ¿no? Si voy a usar regresión, pues ya dependiendo de otras características, si quiero que mi modelo sea, sea comprensible de por qué tomo esa decisión, pues ya puedo elegir un árbol de decisión, puedo usar una regresión lineal, puedo usar bosques aleatorios, etcétera, etcétera. De todos estos, bueno, los que yo aplico y a los que a mí me gustan más son las redes neuronales, que, bueno, están adaptadas para poder hacer tareas de clasificación, regresión, igual los puedes usar para reinforcement learning. Y, bueno, este es el por qué a mí me gustan, y, bueno, no nada más por gusto, sino que estoy convencido de que las redes neuronales son el algoritmo con el cual puedes empezar a hacer una de estas tareas. Hay un teorema que hizo un señor que se llama Sidenko, por ahí de 1989, que se llama el teorema de aproximación universal. Y este teorema, a grandes rasgos, dice que una red neuronal con una sola capa oculta, porque bueno, puede tener más de una sola capa oculta, es suficiente para aproximar cualquier función continua en subconjuntos compactos en los reales, ¿no? O sea, dentro de un hipercubo unitario, si tú pones ahí cualquier función, una red neuronal es suficiente, bueno, de una sola capa oculta es suficiente para poder ajustar a esa función. Entonces, bueno, es por eso que las redes neuronales multicapa son muy buenas. Ahora, ¿qué le siguió a las redes neuronales multicapa? Como ya les había mencionado en la línea del tiempo, siguieron las redes neuronales profundas. ¿Qué es una red neuronal profunda? Bueno, si la red neuronal tiene más de 2 capas ocultas, si tiene 2 o más, ya es una red neuronal profunda. Y bueno, ustedes se pueden preguntar si si el teorema de aproximación universal nos dice que una sola capa es suficiente para aproximar cualquier función, ¿por qué necesito yo 2 o más capas de una red neuronal? Bueno, la razón es que los datos tienen a veces propiedades que una sola capa, o sea, bueno, antes de meter los datos a la red neuronal, tú necesitas ajustar esos datos, procesarlos para convertirlos en números, ya sea que los tienes categóricos o ordinales o lo que sea, tienes que convertirlos a números para meterlos a esta red neuronal. Esos números pues reflejan las propiedades o la naturaleza de esos datos que tú vas a meter a esta red. A veces ese procesamiento que tú le haces a los datos no es suficiente para que la red pueda inferir la tarea que tú quieres de ella. Entonces, hay ciertas arquitecturas o se han ido desarrollando arquitecturas que capturan propiedades particulares de estos conjuntos de datos. Por ejemplo, en el caso de los stocks que yo les estaba comentando, son datos temporales. Esos datos temporales pueden tener relaciones pues en el tiempo, ¿no? Pueden estar relacionados o correlacionados unos datos del futuro con datos del pasado. Y para eso, por ejemplo, se pueden usar redes recurrentes. Las redes recurrentes usan capas especiales o módulos especiales que lo que hacen es que capturan las relaciones en el tiempo y esto ayuda a mantener estas propiedades impresas o incrustadas en la red. Las redes convolucionales, por otro lado, trabajan con imágenes. Entonces, los datos de las imágenes, como vamos a ver más adelante, son matrices de valores que indican colores. Entonces, para poder procesar ese dato no estructurado, bueno, se hicieron las redes convolucionales, ¿no?
Por otro lado, bueno, los autoencoders son una arquitectura especial que lo que hace es que comprime los datos de entrada para tener una representación muy chiquita de lo que tú le estás metiendo, ¿no? Esto lo puedes hacer pues para comparar los datos en forma más eficiente, de manera más semántica, o incluso pues puedes usar componentes separados del autocodificador para hacer tareas diferentes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de que me siga derecho? Bueno, parece que no. Lo siguiente que vamos a ver, bueno, ya más a detalle, que es Deep Learning en imágenes y cómo se integró a visión computacional. Bueno, para empezar quiero hablarles un poco de procesamiento de imágenes. Una imagen hablando, bueno, computacionalmente hablando, es, como les comenté, una matriz de vectores en el que cada elemento del vector representa un color de esa imagen. En esta diapositiva de aquí yo les puse una imagen en RGB y, bueno, cada píxel, o sea, elemento de la matriz, es un vector que tiene valores en rojo, en verde y en azul. Pueden usar otro tipo de canales como el CLab, SMYK, etcétera, etcétera, pero bueno, para fines de ejemplo usamos RGB, ¿no? Y bueno, ¿qué se hacía tradicionalmente en visión computacional para poder hacer este tipo de tareas? Bueno, tareas de visión como detección, como procesamiento de imágenes, etcétera. Tradicionalmente se usaban filtros que transformaban la imagen de una forma a otra. En este ejemplo, pues se aplica un filtro laplaciano y lo que hace es resaltar los bordes de la imagen. Entonces ya tienes una característica de la imagen, que son los bordes, que te puede ayudar a detectar ciertos elementos en la imagen para alguna tarea que tú quieras hacer, ¿no? ¿Qué es una convolución? Bueno, una convolución discreta, porque ahorita estamos trabajando con matrices y números enteros. Prácticamente es la superposición de un filtro u otra matriz más chiquita en cada uno de los elementos de la imagen o la matriz más grande. Se superponen, se saca el producto elemento por elemento y luego se suma dando un valor nuevo, ¿no? Que es el nuevo, bueno, que me da la imagen ya transformada, ¿no? Como en este caso. Basándonos en esto, nosotros, bueno, agarramos una red perceptrón multicapa y las neuronas, ahora en lugar de ser solamente un producto punto, podemos tomar cada uno de estos filtros que ven aquí a su derecha, arribita de esta imagen. Cada uno de estos filtros y cada uno de los elementos de estos filtros se toma como una neurona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la red convolucional? Va a ajustar los filtros para que transformen la imagen en una representación semántica y pueda extraer características interesantes de la imagen para que podamos nosotros inferir la tarea que estamos haciendo. Las redes convolucionales, muy en general, se componen por tres elementos, que es un extractor de características, los embeddings. Bueno, los embeddings más bien son el resultado del extractor de características y un cabezal. En este caso que tenemos aquí, que es un clasificador, el extractor de características son varias capas convolucionales, o sea, de filtros, que procesan la imagen para poder sacar propiedades importantes de la imagen, para que después, o sea, lo que hacen el extractor de características es que con las convoluciones y con operaciones bueno, se llaman pooling, que lo que hacen es hacer más chiquita la imagen,
con la combinación de esas operaciones nosotros podamos mapear la imagen a un vector de números. Ese vector de números se conoce en la literatura como embeddings. Los embeddings es como una representación comprimida de una imagen. Esta representación ya tiene un contenido semántico muy alto, ya que los embeddings pueden tener contenidos, relaciones entre bordes, relaciones entre colores, relaciones entre esquinas, relaciones entre secciones de la imagen. Y bueno, este contenido semántico representado como vectores, más adelante pues se alimenta una perceptrón multicapa. Aquí en este ejemplo, el header es una red perceptrón multicapa que lo que hace pues es ya hacer la clasificación, ¿no? Estas redes convolucionales, cuando salieron, demostraron ser muy buenas para las tareas que ya se estaban haciendo con las técnicas tradicionales de visión por computadora. Se hizo una competencia sobre un conjunto de datos que se llama ImageNet, y esta competencia, cuando empezaron a meter las redes convolucionales, se dieron cuenta que mejoraban bastante el porcentaje de error en este conjunto de datos. Aquí tenemos, bueno, la primera red convolucional, que es la AlexNet, que tenía 8 capas convolucionales, que pues demostró una mejoría de casi el 10%, bueno, 10% menos en el error en este dataset de imágenes. La que le siguió fue BGG, que me parece que fue hecha por Google o un equipo de Google, y tenía 19 capas, entonces bajó casi, bueno, un poco más de la mitad, y se empezaron a dar cuenta que entre más capas le ponías a la red, pues mejor performance tenía, ¿no? Esto es porque las capas más profundas o las más pegadas al cabezal capturan relaciones semánticas todavía pues más significativas. Esto, bueno, la ventaja es que son muy buenas para poder predecir lo que, por ejemplo, para poder clasificar. La desventaja es que este tipo de modelos no es interpretable. Como ya son relaciones muy, muy abstractas, es difícil saber por qué la red neuronal está infiriendo eso, ¿no? Más adelante, bueno, por aquí de la GoogleNet de 22 capas en adelante, empezó a suceder un fenómeno extraño que lo que hacía era que el algoritmo de backpropagation, bueno, les explico un poco lo de backpropagation. Regreso acá, un poquito. Backpropagation, como les mencioné en la historia de la inteligencia, bueno, del deep learning, es un algoritmo que lo que hace es que según los datos que tú tienes de entrada, haces tu inferencia sobre la red, sacas tu salida o tus datos de salida, comparas con tus datos que tú esperabas, con una métrica de error, tú sacas cuál es el error promedio de todas esas entradas que tú inferiste, y haciendo derivadas parciales hacia atrás por las capas de la red neuronal, tú vas ajustando los pesos según la derivada que te haya dado cada una de las capas, ¿no? Entonces, si tú tienes un modelo muy grande, las primeras capas, cuando tú propagas hacia atrás, pues ya van siendo como la derivada de la derivada de la derivada de la derivada del error, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un modelo muy grande? Pues cuando empiezas a derivar hacia atrás, la derivada se va haciendo cada vez más chiquita, y esto lo que hace es que las primeras neuronas o las primeras capas casi no se ajusten, y además lo que provoca es que la derivada se haga tan chiquita que prácticamente ya no esté aprendiendo nada tu red, ¿no? Eso es lo que pasa cuando tienes una red profunda de varias capas.
¿Y cómo resolvieron esto? Bueno, si se dan cuenta, la ResNet ya tiene 152 capas, que es una diferencia bastante marcada con la GoogleNet. Esto se lo inventaron los que hicieron la red neuronal ResNet, que significa Residual Network. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, entre cada conjunto de capas convolucionales, lo que hacen es meter una conexión entre la salida de esta capa y unas salidas anteriores para... Bueno, esto cómo funciona. Cuando tú propagas la derivada hacia atrás, esta conexión se trae los datos de la derivada de aquí con los datos de la derivada de atrás. Entonces, esos datos hacen que, bueno, es esa conexión que se llama skip connection, que la tenemos más adelante, que prácticamente es una suma elemento por elemento, lo que hace es que la derivada ya no empieza a disminuir. O sea, ya no se sigue propagando la derivada de la derivada de la derivada, sino que ya tenemos la derivada de la capa anterior y muchas capas adelante anteriores, ¿no? Entonces, con esto ya se pudieron hacer redes mucho más profundas y esto ayudó a que avanzara muchísimo el área de Deep Learning. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer con este tipo de redes? Podemos hacer clasificación, que es qué es lo que estoy viendo en esta imagen o qué es esta imagen. Detección de objetos, que es dónde está, qué es esto y dónde está ubicado, con cajitas, ¿no? Aquí podemos ver que son coches y dice, esto de aquí es un coche y está dentro de esta caja, ¿no? Segmentación semántica, que la tarea es saber a qué objeto pertenece este píxel que estoy viendo. Aquí los píxeles morados pues son de persona, los amarillos son de coches, los azules son de acera, etcétera, etcétera. Detección de puntos o key points, dónde está tal parte del objeto, dónde está la nariz del sujeto, dónde está el ojo, dónde está la ceja, dónde está la boca. Similitud de imágenes, qué tanto se parecen la imagen A y la imagen B. Y bueno, generación de imágenes, que fue lo que le dio más visualización a la inteligencia artificial, o bueno, al deep learning de imágenes, ¿no? Que es, dado una imagen, dado una imagen o un conjunto de datos, yo puedo generar otra imagen. ¿Qué arquitecturas se utilizan en cada una de estas tareas? Bueno, como ya vimos, las redes convolucionales tradicionales, por ejemplo, para regresión o para clasificación, podemos usar como la AlexNet, como la BGG, MobileNet, que es una versión más chiquita para usar en móviles, en dispositivos como tablets, etcétera, etcétera. Para detección usamos, igual como Feature Extractor, una red convolucional, y ya como header o como cabezal usamos técnicas como Single Shot Detection o You Only Look Once, ¿no? Que son técnicas para poder inferir estas cajitas de aquí. Para segmentación semántica podemos usar autoencoders, como pueden ser, bueno, una muy famosa que se llama UNet, otra que también se llama Hourglass. De estas arquitecturas les voy a hablar un poquito más adelante. Igual para detección de puntos podemos usar las mismas CNNs, nada más cambiamos el cabezal. Esto pues ya viene siendo como una regresión y podemos usar pues una capa de regresión al final, ¿no? Una red siamesa, que prácticamente es una CNN replicada, y más bien es la forma en que se entrena lo que la hace especial, para poder detectar similitud de imágenes. Y para generación de imágenes, bueno, podemos usar redes adversarias generativas o, bueno, los muy populares ahorita, Transformers, ¿no? Vision Transformers, de hecho. La UNet es una arquitectura
basada en autoencoders, que lo que hace, bueno, se llama UNet porque como pueden ver aquí tiene una forma de U. Lo que hace es agarrar una imagen, la comprime en un embedding muy chiquitito, en este caso, bueno, de 1024, es la que pusieron ahí en el paper, y de este embedding o de esta representación compacta de la imagen, puede reconstruir la imagen a su tamaño original y con las propiedades que nosotros le indiquemos, ¿no? En este caso, bueno, se pueden hacer tareas de segmentación, como les estaba mostrando aquí en la diapositiva anterior. Las GANs, que son Generative Adversarial Networks, que son redes generativas adversarias, son una arquitectura especial construida por dos módulos principales, que es una red generadora, que puede ser, por ejemplo, una UNet, y una red discriminadora, que puede ser una ResNet, por ejemplo, ¿no? Ahora, las GANs se llaman adversarias porque nosotros al entrenarlas vamos a poner a competir al discriminador con el generador. El generador lo que va a hacer es tratar, obtener imágenes que se parezcan mucho a un conjunto de datos que nosotros le demos al discriminador. Entonces el generador va a tratar de engañar al discriminador y el discriminador lo que va a hacer es tratar de discernir si la imagen que tiene, que le dio el generador, es una imagen real o una imagen falsa, ¿no? Al discriminador se le van a dar imágenes aleatoriamente entre reales y falsas, y el discriminador va a tener que adivinar cuál es cuál, ¿no? Este fue un tipo de red muy, muy usada y muy, muy potente antes de usar los transformers, y bueno, es un poco de entrenar, un poco difícil de entrenar porque, bueno, si no está bien configurada, el generador puede aprender mucho, haciendo que el discriminador pues no aprenda nada y viceversa, ¿no? Entonces, es como, la idea es mantener el equilibrio entre ambos módulos para que puedan hacer ambos bien sus tareas. Por último, bueno, no por último, de ahí sigue la red siamesa, que como les mencioné es para comparar dos imágenes. Realmente es la misma arquitectura, con los mismos pesos en cada uno de sus, o con los mismos valores en sus neuronas o en su estructura. Y lo que haces es que agarras tu imagen A, tu imagen B y tu imagen C, las pasas o las imágenes que tú quieras, sacas tu embedding y con ambos embeddings y una función de pérdida llamada función de contraste o función contrastiva, lo que vas a hacer es que las imágenes que se parecen mucho las vas a acercar y las imágenes que no se parecen las vas a alejar. Entonces, en este caso, bueno, tú entrenas con tripletas, pasas una imagen ancla, que por ejemplo le pasas a un perro, ¿no? Le pasas una imagen positiva, que puede ser otro perro de otra raza o el mismo perro de otra toma, y una imagen negativa, una persona, un gato, lo que sea. Y bueno, esta red al momento de aprender lo que va a tratar de hacer en este espacio vectorial de donde viven estos embeddings, va a tratar de alejar la negativa de la ancla y la positiva la va a tratar de acercar más al ancla, ¿no? Por último, bueno, de los que les mencioné aquí, tenemos a los transformers, que originalmente fueron propuestos para tareas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo es que fueron propuestos para este tipo de tareas? Bueno, los transformers lo que hacen es que relacionan tokens o palabras en un texto, relacionan una palabra con todas las demás y me dan un score de qué tanta importancia o qué tanta relación tiene esa palabra con todas las demás. Entonces,
Ya obtenidas estas relaciones o esta importancia de relaciones, los embeddings que se obtienen en transformers tienen un contenido semántico aún más significativo o más poderoso o más expresivo, y esto permite que los transformers hayan superado a los otros modelos en el caso de procesamiento del lenguaje natural. Por su parte, se implementaron estos transformers en tareas de visión, y bueno, la idea era hacer algo similar, ¿no? En procesamiento de lenguaje natural lo que se tienen son tokens o palabras, y lo que se hace con las imágenes es dividirlos en parches o en diferentes secciones, y por cada una de las secciones se va a obtener un embedding, y esos embeddings van a obtener un score de su relación con todos los demás embeddings. Esto es una característica muy interesante porque ahora tenemos relación espacial de cada uno de esos parches con todos los demás. Y esto, bueno, es algo que llevó a estos modelos al siguiente nivel. Ahora, bueno, ya a estas alturas, aunque hemos sido un poco escuetos, ya somos unos expertos en arquitecturas, ya sabemos para qué se utilizan, ya sabemos en qué caso utilizar cada una, y bueno, lo que sigue es pues ya ponernos a entrenarla, ¿no? Agarras tu TensorFlow, tu Keras, tu ambiente de programación, cargas tus datasets, instancias tu modelo, lo compilas, como es aquí en el caso de TensorFlow, y lo pones a entrenar, ¿no? Pasan todas las épocas que le hayas puesto, entrenas por días y días porque no tenías GPU, o si tienes, pues tal vez una noche, y cuando te das cuenta en las gráficas de tu modelo, las métricas de entrenamiento se fueron hasta abajo, pero las de validación, todo lo contrario, se fueron hacia arriba. Entonces, bueno, te diste cuenta que algo estaba mal, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Este fenómeno se llama overfitting. ¿Qué es el overfitting? Es cuando tú estás entrenando tu modelo y los datos con los que tú lo estás entrenando se los aprende demasiado bien, que para todos ellos siempre tiene la respuesta adecuada. Pero cuando tú le das un dato que no es alguno de los datos con los que entrenaste, ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Pues porque el modelo prácticamente memorizó o se aprendió todas las características de estos datos de entrenamiento, y aprendió a hacer solamente esta tarea para esos datos. ¿Por qué pasa o por qué sucede el overfitting? Bueno, el modelo tal vez fue muy complejo, el modelo está muy grande, el modelo fue muy bueno, y eso lo que hizo es que su capacidad fuera tan grande que cubrió todos los datos de entrenamiento. Otra cosa que pudo haber pasado es que tenías así un buen de datos, teras y teras de datos, pero todos eran los mismos, ¿no? Nada más tenías repetidas varias instancias de cada una de las clases, ¿no? Otra cosa que pudo haber pasado es que al contrario, pues tenías poquitos datos, tenías 10 imágenes y con esas quisiste entrenar, y bueno, pues no alcanzaron, ¿no? Para poder generalizar. O lo que pudo haber pasado es que tenías un desbalanceo muy grande de clases. Tenías 80,000 perros y tenías 3 gatos, ¿no? Entonces, pues tu modelo solo aprendió a diferenciar o a identificar perros, y al momento que le enseñaste un gato, pues ya no supo, ¿no? Porque no era parte del proceso. Por otro lado, y el caso contrario, bueno, no tan contrario, más bien, el caso de overfitting es que se aprendió mucho los datos de entrenamiento. Y otro fenómeno que puede pasar es underfitting, que es que ni siquiera los datos de entrenamiento se pudo aprender bien. Esto, ¿por qué puede pasar? Bueno, tu modelo fue muy sencillo, quisiste usar una red perceptrón multicapa que no está hecha para imágenes, y bueno, no pudo aprender nada. El factor de aprendizaje pudo haber sido muy alto. Esto lo que hace es que pues los pesos cambien sus valores de manera muy drástica,
entonces pues nunca llega a converger tu red. O tengas muy poquitas muestras de datos, entonces pues realmente no puede encontrar algún patrón relevante en estas muestras, y bueno, lo que puede pasar también es que te tengas overfitting, ¿no? Ahora, entrenar el modelo es muy divertido, a mí me gusta mucho y he pasado mucho de mi tiempo entrenando modelos y me he dado cuenta que realmente entrenar modelos es más que solo dar model.fit, ¿no? Realmente lo más importante o uno de los pasos más importantes es tener datos de calidad. No importa si tú tienes el DeepSeek o el modelo más nuevo o el más OP que haya salido en la industria, si tú no tienes datos de calidad o datos importantes para la tarea que tú vas a hacer, tu modelo nunca va a aportar valor a lo que tú estás haciendo. Entonces, bueno, eso es un paso muy importante que hay que tomar en cuenta, ya que, bueno, hoy en día hay muchas arquitecturas muy buenas, hay muchas técnicas que puedes utilizar, pero de nada valen, pues si no tienes los datos adecuados, ¿no? Por otro lado, bueno, hay una metodología para poder estructurar tus desarrollos de Machine Learning, bueno, en las que se basan mucho los desarrollos de Machine Learning, que se llama CRISP-MD, que es una metodología usada para ciencia de datos o tareas de Big Data, que también bueno, que también funciona para este caso, ¿no? El primer paso es entender el modelo de negocio. Como todo desarrollo de software o como todo desarrollo de cualquier proyecto, es muy importante empezar entendiendo qué es lo que se requiere, y a partir de ello, bueno, tú puedes definir requerimientos y puntos importantes que deben de cumplir, en este caso, pues tu modelo, ¿no? O tu aplicación que vayas a hacer. De ahí, bueno, es muy importante que tú entiendas, que hagas un análisis sobre los datos que vas a usar para entrenar tu modelo, qué características tienen, qué variaciones puede haber, por ejemplo, en imágenes, en qué situaciones va a estar funcionando tu modelo, situaciones de mucha luz, de poca luz, situaciones como al aire libre, etcétera, etcétera. Después de esto, pues el paso siguiente es preparar tus datos, poder estructurarlos para entrenar tu modelo, ya sea que separes en conjuntos de entrenamiento, validación y pruebas, que puedas tú generar datos, que puedas limpiar los datos por si vienen datos basura, etcétera, etcétera. Dejar estos datos limpios para que el modelo no le cueste tanto trabajo, pues, aprender las relaciones que hay entre estos datos. De ahí, bueno, en la parte de modeling, pues ya es buscar qué arquitecturas son buenas para lo que estás usando, para la tarea que vas a hacer, cuáles son las técnicas que necesitas hacer, cuáles son los procesos de entrenamiento, cuántas épocas. Aquí es mucha experimentación, es mucho, entrenas un modelo, ajustas hiperparámetros, ya sea tu factor de aprendizaje, el tamaño del batch, cómo le entregas los datos de entrada al modelo o los datos de salida. Y una vez que ya tienes entrenado tu modelo, evalúas con tus datos de prueba que debiste haber ya apartado y almacenado en algún lugar para poder tener algún tipo de benchmarking, ¿no? Para que puedas evaluar tu modelo. Si tu modelo pasa las métricas que tú estipulaste y dices, no, pues ya está muy chido para hacer lo que yo quiero que haga, pues ya sigue la parte del despliegue, en el que tú lo integras a alguna aplicación, a algún sistema o donde vaya a funcionar, y bueno, ya lo pones a operar, ¿no?
Si se dan cuenta, este es un proceso iterativo, igual que el desarrollo de software, en el que el modelo pues, puede ir evolucionando, puede ir creciendo, puede ir mejorando, o puede ir adaptándose a los nuevos requerimientos del negocio, ¿no? Todo esto gira alrededor de los datos, que como ya les mencioné, pues son muy importantes para este tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo evito el overfitting o el underfitting? Hay varias técnicas para poder evitar este tipo de situaciones. La primera y la más importante y que yo siempre utilizo es aumento de datos. Esto, bueno, yo siento que es más fácil hacerlo en tareas de imágenes, porque, bueno, tú puedes generar artificialmente las imágenes bajo las condiciones que tú esperas que estén en la vida real, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi trabajo estaba yo haciendo un modelo de detección como de credenciales. Entonces, yo tenía por ahí de unas 100 credenciales, que son muy poquitas, pero lo que se hizo es un script que agarraba esas credenciales, las pegaba en otra imagen más grande, que sería como el fondo, y agregaba ciertas variaciones, ¿no? Ya sea variaciones de brillo, variaciones de contraste, de ruido, de nitidez, rotaciones, de traslaciones, etcétera, etcétera. Y esto pues le da mucha variedad a tus datos, enriqueciendo las, las relaciones que puede encontrar tu red, ¿no? Bueno, eso es data augmentation, la generación artificial de datos, pues sí, ya se les platiqué aquí en la parte de detección de objetos. Early stopping es, bueno, tú corriste tu modelo ciertas épocas y empezaste a ver cómo se separaban tu pérdida de validación y de entrenamiento, entonces debiste haber detenido tu entrenamiento más o menos por aquí, donde se cruzan esas dos líneas. Este sería como tu óptimo, entonces ahí es donde debes dejar de entrenar tu modelo y bueno, de ahí para la siguiente iteración, ¿no? Eso se llama early stopping. También puedes probar bajando la complejidad de tus modelos. Por ahí puedes bajar el tamaño de tus embeddings o puedes quitarle algunas capas a tu modelo, o puedes usar modelos más chiquitos como las mobile nets. Y en el caso de desbalanceo de clases, lo que puedes hacer es sacar pesos según el número de instancias que haya de cada clase, y esto, bueno, los toma en cuenta el entrenamiento para que al momento de ajustar la estructura de la red, lo haga en función de estos pesos de clase. ¿Alguien tiene aquí alguna duda? Ok. Santiago, si quieres continuamos y ya ahorita comenzamos Bueno, las preguntas. sale, vale. Bueno, después de entrenar tu modelo, pareciera que eso es hasta donde tú llegas, ¿no? O sea, tú ya hiciste tus pipes de datos, procesaste, buscaste tu mejor modelo, lo entrenaste, lo evaluaste, resultó chido, lo subiste a tu aplicación o creaste tu API y, y ya te lavas las manos, ¿no? Ya te vas a tu casa, te preparas tu cena y ya no hay nada de qué preocuparse. Eso, pues, sería lo mejor, lo ideal, pero pues hay mucho trabajo todavía después de entrenar tu modelo, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue después de entrenar tu modelo y de integrarlo a una aplicación? Bueno, ahora hay que desplegar esa aplicación en alguna infraestructura, ya sea en un servidor, ya sea en tu compu local, ya sea en un servidor de AWS, en un S3, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago de mi modelo un producto? Bueno, para empezar, debo de escoger mi stack de tecnología. Debo escoger, no sé si lo vaya a implementar en Python, en Java, en Rust, en JavaScript. Eh, el framework en el que lo entrené va a ser el formato en el que va a estar guardado mi modelo. Dependiendo de los requerimientos de la aplicación,
Por ejemplo, si lo voy a usar en una aplicación móvil, pues a lo mejor lo quiero como un modelo de TensorFlow Lite, que es una versión más chiquita o una versión light de TensorFlow. Si quiero desplegarlo en diferentes tipos de servidores o dispositivos o en diferentes tecnologías, igual puedo usar ONCs, que es como un estándar de formatos de modelos de redes neuronales, o igual puede usar PyTorch, ¿no? Que es muy usado en aplicaciones de academia. También, bueno, cómo voy a servir mi modelo o cómo van a tener acceso a mi modelo las demás personas. Debemos de tomar en cuenta que en un proyecto no solo hay ingenieros de Machine Learning, sino que hay diferentes actores, hay otros programadores, hay testers, hay pues diferentes roles que van a interactuar con mi modelo y no todos ellos tienen el conocimiento de qué es lo que, de cómo usar este modelo, ¿no? Entonces, para eso lo mejor pues es ponerlos a disposición de ellos de una forma fácil y usualmente, o lo que yo he llegado a hacer, es integrarlos a un API REST para que ya los consuman otros servicios, otros desarrolladores u otras aplicaciones, ¿no? Todo esto, pues, lo podemos nosotros empaquetar en un contenedor de Docker. Docker es como si tuvieran máquinas virtuales metidas en zips. Lo que hace Docker es tener un simulador como de sistemas operativos o de una computadora virtual eh, contenida pues en una imagen chiquita, ¿no? Entonces, Docker es muy usado en la industria para poder replicar las condiciones en las que se hizo, por ejemplo, tu modelo. Así ya no tienes pues excusa de decir, bueno, en mi compu sí funcionaba, ¿no? Y, y ahora resulta que en la compu del cliente pues ya no sirvió. Esto ya no pasa con Docker porque es como si le estuvieras dando tu compu o una compu virtual al cliente. Entonces lo único que tiene que hacer es levantarla y todo debe de funcionar igual en todas partes, ¿no? Ahora, una vez que tenemos nuestro paquete de Docker o nuestra imagen de Docker o ya nuestro paquetito containerizado, ¿qué sigue de ahí? Bueno, lo que sigue es integración y despliegue continuos, que esto, bueno, son tareas para un equipo más grande, si es que tienen la suerte de trabajar en un lugar con un equipo grande, pero si no, pues a lo mejor les toca a ustedes toda esta parte, la parte de versionar sus datasets, hacer los procesamientos, los pipelines de procesamiento de datos, los pipes de entrenamiento, los versionados de modelos y registrarlos en un repositorio, automatizar las evaluaciones, el proceso de containerizado, el proceso de despliegue y estar monitoreando tus modelos, ¿no? Entonces, más o menos todo este es el proceso que, que se sigue en un proyecto o bueno, en cada iteración de un proyecto de Machine Learning o un proyecto que usa modelos de Machine Learning. Algunas herramientas que ustedes pueden checar si están interesados en toda esta automatización son MLflow, que es una herramienta de Apache, Comet.ml, que igual es para que puedan monitorear cómo están funcionando sus modelos en producción o una vez que ya los desplegaron, Kubernetes o Kubeflow, que es para poder monitorear los contenedores de Docker y ver cómo se están comportando. DBC, que es para versionado de datos y que ustedes puedan tener para cada versión de su modelo una versión de datos para que ustedes sepan qué datos generaron qué modelos, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero yo monitorear mis modelos o por qué mi tarea ya no terminó después de que yo entrené y desplegué mi modelo? Bueno, a veces pasa mucho que en el tiempo los datos o la distribución de los datos empieza a cambiar. Esto pasa, por ejemplo,
predicción de consumo de clientes. Si mis clientes consumían mucho, no sé, algún producto en mi tienda, y con el tiempo dejó de ser popular el producto, el cliente empieza a comportarse de manera diferente. Entonces, los datos, que son el comportamiento del cliente en cierta temporalidad con los que yo entrené, ya no son válidos para los datos que están pasando en este momento, que es un comportamiento muy diferente de los clientes, ¿no? Entonces, al monitorear mis modelos, yo puedo detectar esto a tiempo y lanzar un pipe de procesamiento de datos y un pipe de entrenamiento para poder ajustar mi modelo y, y desplegarlo de la manera más eficiente posible. Otra cosa que podría pasar es concept drifting, que es bueno, lo que yo esperaba de mi modelo, los requerimientos, a lo mejor no fueron tan acordes a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí con este monitoreo nosotros podemos darnos cuenta de eso y lanzar otro entrenamiento con datos más acordes a lo que es nuestra tarea, ¿no? Vámonos de rápido, porque creo que ya me pasé un poquito, a las aplicaciones en la industria. Bueno, en mi estancia en China el año pasado nos platicaron todas las tecnologías que estaban haciendo allá. Una de ellas, pues, es todos los trámites, burocracia y todo eso, sacar la visa, sacar licencia de conducir, ya se hacían de manera automática y se hacía validando la identidad de las personas con modelos de Machine Learning. Hace poquito vi un TikTok donde el C2 de Ciudad de México detectó a una persona sospechosa con un arma en la mano y pudieron actuar pues rápidamente, ¿no? En mi trabajo usamos mucho cosas de biometría, verificación de identidad, optical character recognition para poder pasar de imagen a texto. Y bueno, eso ya para terminar un poco acelerados a lo último, nos podemos dar cuenta que hoy en día, pues, la inteligencia artificial es algo que ya, pues, prácticamente todo el mundo lo está adoptando o todo el mundo lo está volteando a ver. Esto es porque ya se tienen mucha capacidad computacional, algoritmos muy poderosos como Transformers, y además los frameworks de hoy en día ya están más democratizados para que cualquiera los pueda usar. Entonces no necesitas de primer momento o a principios una teoría demasiado fuerte o profunda en el área para poder empezar a experimentar con esto. Ya si después quieres hacer cosas más elaboradas, pues sí es buena idea que uno se meta a este tipo de áreas a estudiar, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Creo que me extendí un poquito. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Santiago. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría que se les pudieran dar un fuerte aplauso a nuestro invitado, por favor. Está viendo la pantalla, pero no los veo a ustedes. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algo relacionado con los temas que estuvimos viendo? No tantos, por favor. Cuando presentas la diapositiva de las herramientas, en donde vienen, sí, ciertos niveles de que viene Python y luego viene más abajo otras herramientas y sí, esta y la que sigue de las dos. Aquí se ve reflejado pues la variedad de herramientas que se necesitan, ¿verdad? Pero en términos de cuando una empresa te va a contratar o alguna cosa así, digamos que según las herramientas que manejen, es como que la categoría que te dan, ¿verdad? ¿Cómo podríamos visualizar, decir, qué es lo mínimo necesario como para que típicamente te contraten? O sea, se sabe que en algún punto, pues todo esto se requiere, ¿no? Pero, ¿qué sería lo mínimo necesario para
para cuando vas a entrar a un puesto de estos, digamos, con lo más básico y cómo vas subiendo? Sí, bueno, pues para serte sincero, cuando yo entré, que fue hace como 7 años, a esta industria, me di cuenta que muchas empresas, al menos aquí en México, quieren adoptar este tipo de tecnologías, pero no saben ni con qué se comen. Entonces, lo único que les interesa a ellos es que tú sepas, por ejemplo, bueno, a mí cuando me contrataron donde estoy, me dijeron, oye, ¿me puedes hacer una demo de detección? Le haces la demo y dicen, ah, no, pues sí, jala, ¿no? Entonces, a veces a ellos no les importa tanto si apenas están incursionando en esto, como qué tecnologías vas a usar, sino que sepas hacer la tarea, ¿no? Si la empresa ya tiene, bueno, ya tiene un poco más de experiencia en este tipo de cosas, pues ya te dice su stack, ¿no? Dice, no, pues nosotros entrenamos en Python y desplegamos en ROS, ¿no? Que ROS es más rápido que Python para inferencia. Y nosotros usamos TensorFlow para entrenar, o usamos PyTorch, o usamos el repo de Hugging Faces. Entonces, te digo, o sea, algunas empresas te van a decir qué stack necesitas, pero si tú ya tienes experiencia con alguna de estas, creo que es más fácil que te brinques a las otras, porque si tú sabes TensorFlow, que abordes más rápidamente PyTorch, Wonks, si sabes Python, a lo mejor, digo, con cualquier otro lenguaje, si sabes de esto, puedes encontrar la forma de implementarlo, ¿no? Entonces creo que la idea es más que sepas eh, cómo desarrollar cosas de Machine Learning que la tecnología. Creo que tú puedes adaptar más O, del stack que vengas. o sea, digamos que de los que presentas aquí, si va uno a ir aprendiendo, quizás es conveniente saber al menos uno de cada nivel, o bueno, irlos aprendiendo, ¿verdad? Y Claro, sí. con respecto a lo que mencionas de las tareas, de que si sabes hacer las tareas en tu experiencia, ¿qué tipo de tareas crees tú que son como que las más solicitadas para cuando vas a solicitar algún tipo de puesto? Eh, pues es muy variado. Cuando se trata de imágenes es muy variado porque, por ejemplo, bueno, ahorita en la industria para NLP o procesamiento de lenguaje natural, pues salieron ChatGPT y eso y pues fue un boom, ¿no? Entonces todos quieren su chatbot o su asistente porque ya saben como, ah, yo quiero eso que vi, ¿no? Pero en imágenes, como no ha habido algo que se haya popularizado tanto como esto, pues el abanico es muy variado. Ahorita donde estoy, bueno, en la empresa donde estoy, pues me ha tocado hacer varios tipos de tareas, como lo que les comentaba, me tocó hacer detección de credenciales, me toca hacer OCR para hacer digitalización de esas mismas credenciales, me ha tocado hacer, por ejemplo, comparación de firmas, las que haces en tu celular con tu dedo o cuando usas tu tarjeta bancaria, esa comparación de firmas para saber que sí la hizo la persona, o sea, que esa firma sí es de esa persona, ¿no? Comparación de rostros, detección de anomalías, es muy variado realmente el área de imágenes en cuanto a Deep Learning. Ok, gracias. Bueno, con las cosas que mencionas me hace recordar el uso de las aplicaciones estas de las bancarias y de Sofipos, ¿no? Que entre todo el proceso que tenemos siempre te están así como que pidiendo de que tomes tu foto y tu Sí, credencial, le tomas la foto y luego le da mucho brillo y uno que tenga menos brillo y luego que el rostro y que muévelo hacia adelante, hacia atrás, en la parte del firmado, como que esas tareas que comentas me recuerdan mucho a eso. ándale, justo lo usan mucho bancos, por ejemplo, para prueba de vida, bueno, prueba de vida es para ver si la persona que está ahí es una persona real o es, por ejemplo, la foto o el video de un dispositivo, ¿no? Entonces es para validación de identidad y sí lo usan mucho los bancos. Perfecto, muchas gracias. Sí, por nada. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Entonces, permite leerte la constancia que te va a llegar estos días, Diego. Dice la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación de Matemáticas Aplicadas, el Cuerpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones, y el Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, otorgan la siguiente constancia al maestro Santiago
Jesús González Medellín, por haber impartido la conferencia Deep Learning para imágenes, desarrollo, aplicaciones y desafíos en la industria. Firma nuestro director del centro, el doctor Félix Saucedo Sendejo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y espero que puedan salir ahí bastantes colaboraciones en adelante. Gracias, doctor Níez, por la invitación y gracias a todos por atender. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, nos vemos.